La escena podría ser de una película. Luces estroboscópicas que cortan el aire, la música electrizante ahogando los murmullos de la noche. En el medio del área VIP Pata en Ibiza, un joven permanece inmóvil a medida que se acerca la policía española. Sin resistencia, sin grito de revuelta, Eddie Barton, a la edad de 23 años, enfrenta el enfoque de los agentes con una calma que se desconcierta. No hay drogas en su poder, ni armas, ni signos obvios de crimen. Su apariencia, cara juvenil, ropa discreta, hace que se vea más como un turista sin pretensiones que uno de los hombres más buscados por la justicia europea. Pero el nombre en el mandato de arresto no era de nadie. Fue el de un estratega detrás de una red que inundó el Reino Unido con heroína, cocaína y ketamina, moviendo a millones sin sucio sus propias manos. Eddie no condujo camiones, no empacó bienes, ni siquiera pisó los puntos de distribución. Su especialidad era diferente: orquestar todo a distancia, como un director que dirige una sinfonía sin tocar un instrumento. Mientras operaba en las sombras, sus antiguas partes administraron el Consejo Comercial Británico con la precisión de una empresa de logística. Tomaron meses de vigilancia, análisis forense de datos digitales y una trampa montada en un club nocturno para finalmente desmantelar el imperio que había construido. Esta es la historia de cómo un adolescente de Liverpool se convirtió en el cerebro de un esquema que ganó 20 millones y en el momento en que colapsó bajo las luces pulsantes de Ibiza. Antes de los clubes, antes del dinero, antes de la fama subterránea, era solo un niño de 10 años, uniforme escolar mal ajustado, zapatillas demasiado grandes, y ya se sumergió en un mundo que no coincidía con su edad. Todo comenzó con mensajes simples: una caminata rápida, una bolsa de plástico, un guiño de aprobación de alguien mayor, tareas que no cuestionan cuando el objetivo es demostrar la lealtad. Para aquellos que cuidan, parecía inofensivo, un niño, pero eso fue exactamente lo que lo hizo útil. Su cara angelical y su ligero cuerpo pasaron desapercibidos, sirviendo como un camuflaje perfecto para los ancianos. Corrió mensajes, observó y con el tiempo aprendió más de lo que imaginaban. A los 13 años, él ya dominó los estándares: cuándo hablar, cuándo desaparecer, cómo identificar a un policía antes de ser notado. No lucía dinero ni buscaba estatus. Su método era el silencio, atento, adaptable, siempre un paso por delante. Dijeron que era un problema desde el principio. La familia lo llamaría después de rebelde, demasiado inteligente, irritable, siempre probando límites. Pero no fue el caos el que lo atrajo, sino el control. Quería mover grandes cantidades sin tocarlas nunca. A los 16 años ya no era el mensajero para convertirse en las órdenes. Liverpool era tu escuela, Ámsterdam, su gran campo de especialización a escala. A los 19 años desapareció sin problemas, sin despedida dramática, sin registro de desaparición, solo un vuelo, un apartamento alquilado y un nombre falso en el contrato. En casa, nadie sabía con certeza su paradero, pero todos sospechaban de la razón. No estaba huyendo, estaba construyendo. No fue un cambio de aire, sino estrategia. Burton había visto los límites de su antiguo territorio: egos inflados, también looks indiscret. En los Países Bajos, el trabajo podría refinarse, no violentamente, sino con la organización. No tenía armas, o se mostró rico. Se reunió discretamente, se sentó, escribió mentalmente cada detalle. Pacientemente, ha hecho que su red de suministro no sea un traficante común, sino como gerente. Coordinar piezas sin aparecer. Vivir sin llamar la atención. Cambiar la dirección y el teléfono con frecuencia, sin dejar rastros que excedan algunos bloques. Mientras que otros se jactaron de sus logros, los estudió: tiempos de ferry, rutas de carga, tiempos de viaje. No quedó nada al azar. En Liverpool su nombre todavía se pronunció en susurros, pero nadie podía localizarlo. Así es exactamente como quería. No necesitaba inspirar miedo, necesitaba ser un fantasma. De Ámsterdam amplió sus operaciones. España se ha convertido en su próxima base. Sol, pueblos lujosos y otra capa de protección entre ella y los riesgos. La distancia le dio cobertura, anónimo, seguridad. Cuando necesitaba desaparecer por completo, el silencio era su mejor arma. Movió a personas como peones en un tablero, enlaces tranquilos de una cadena, mensajeros sin antecedentes, conductores que no hicieron preguntas, intermediarios que solo conocían una parte de la operación. Cada uno cumplió su papel sin ver la imagen completa. Proporcionó solo lo esencial: un punto de partida, un destino, un nombre, nada más allá. Y en el centro de todo, tirando de los cables, estaba el mismo niño que ya había transportado marihuana en una mochila escolar.
familiar. Ahora, a los 21 años, escondido a la vista de todo, crió algo industrial. Mientras Burton se profundizó en Europa, permaneció anclada en Liverpool. Su papel no era observar desde lejos, sino asegurarse de que todo se moviera. C.N. Banks no llamó la atención. Era el puente. A primera vista parecía solo otra mujer joven que buscaba una vida glamorosa. Yates, días de piscina, viajes brillantes en redes sociales, bolsas de diseñador bajo luces filtradas, pero detrás de las fotos había una función muy diferente, que no cabía en los subtítulos. El dinero debía lavarse, instruir a los mensajeros, verificar y cambiar rutas. Ella se encargó de todo detrás de escena y cuando fue necesario, en la línea del frente. Entre junio de 2022 y octubre de 2023, viajó casi todos los meses a Ámsterdam y España, siempre en estadías, siempre solo. En 2 de estos viajes trajo más que bolsas. Las pruebas digitales revelarían más tarde ketamina y cocaína escondidas entre su equipaje. Sin antecedentes penales, sin historia sospechosa, solo otro turista que pasa por la aduana. Pero los teléfonos mantienen lo que borra la memoria. En sus mensajes había planes, entregas y una tranquilidad inquietante. Después de una gran aprehensión en Dover, le escribió a Burton: «Mi príncipe puede estar en las bolsas». Él respondió que no se preocupaba. Después de todo, nadie tenía un registro de ese príncipe. Ella no era una simple mula. Fue quien orquestó las mulas. La Agencia Nacional contra el Crimen lo consideraría una pieza clave. El organizador que garantizó que la distancia de Burton nunca se convirtió en una debilidad. Movió dinero, preparó viajes, reclutó a mensajeros sin historia. Era tanto un escudo como una resolución de problemas. Mientras él mantuvo su nombre alejado de todo, ella dejó marcas, literalmente. Tu calma fue tu error. Pensó que pasó desapercibido, como una mujer sola con una maleta de lujo la mantendría a salvo. Pero cada movimiento silencioso deja trazas, y cada rastro, tarde o temprano, lleva al origen. Todo debe ser rutinario. Otro camión que ingresa a Dover, documentación en orden, controlador silencioso, cajas correctamente cargadas. Pero los agentes de aduanas lo interceptaron. Bajo bolsas de compras y cajas selladas, escondieron algo mucho más valioso: 90 kilos de ketamina y 50 cocaína. Era el 3 de julio de 2022. Una incautación, un signo discreto de alerta. 6 semanas después, la historia se repitió. Otro camión, otro conductor. Esta vez, el escondite era profesional. Un tanque de combustible modificado, reforzado, sellado y sellado. En el interior, 142 libras de cocaína y 25 heroína, comprimidos para pasar desapercibidos. Juntos, las dos cargas totalizaron 307 libras. Valor de la calle, 20 millones de libras. Los conductores no tenían respuestas, pero las drogas sí. La habilidad encontró rastros en el empaque dentro del tanque adaptado. Un conjunto de huellas digitales pertenecía a Eddie Burton, que lo vinculaba no con el transporte, sino con la preparación de los bienes. No había cruzado la frontera, pero sus marcas viajaron sin él. Otro conjunto pertenecía a los bancos CN, identificados en los paquetes de cetamina de la primera convulsión. Un rastro directo de alguien que juró estar justo detrás de escena. Juntas, las pruebas comenzaron a desentrañar la web que durante tanto tiempo permanecieron invisibles. Las pruebas no se limitaron a mostrar una asociación simple. Probaron un contacto directo, donde los medicamentos estaban empacados en materiales diseñados para desaparecer en la distribución. Ni Burton ni los bancos fueron atrapados en la frontera, pero ambos han dejado sus marcas en lo que debería permanecer oculto. Y cuando los investigadores comenzaron a extraer los cables de esta red, los registros de vuelo, las extracciones de datos móviles y las conversaciones encriptadas revelaron la dimensión real de la operación. Las drogas eran solo la punta del iceberg. Los responsables de moverlos, estos, fueron mucho más difíciles de ver. Creían que el cifrado los protegería. Sin nombres, sin llamadas, solo secuencias de mensajes intercambiados por Signal y WhatsApp. Números desechables, contactos con nombres falsos, provisión reiniciar cada pocas semanas. Todos pensaron en mantenerlos invisibles. Pero nada es realmente invisible, especialmente cuando una primera aprehensión desencadena una revisión digital exhaustiva. Los investigadores han recuperado más registros, transferencias, vuelos, mensajes. El dúo se comunicó como trabajadores, alineando plazos, cantidades e historias de cobertura, coordinando kilogramos para gerentes de logística. Sus conversaciones usaron códigos, pero no lo suficiente. Las referencias a The Thing o The Journey coincidieron exactamente con fechas de envío conocidas. Los precios golpean, los lugares vencen. Incluso los emojis tenían significado. Un copo de nieve de cocaína, una tableta MDMA.
NSA. Planearon todo y no mantuvieron nada, o pensaron que no. Pero los teléfonos celulares guardados. Y luego vino el rastro de los viajes. Entre junio de 2022 y octubre de 2023, los bancos volaron a Ámsterdam y España casi todos los meses. No fueron unas vacaciones. Estaba en las habitaciones donde sus bolsas estaban selladas antes de continuar. Sus tarjetas de embarque, registros de hoteles y vuelos de regreso, siempre unos días antes de cada aprehensión, dejaron las marcas. Cada movimiento fue cruzado, una pieza más en el rompecabezas. La criptografía les dio confianza, pero no inmunidad. La NSA, Agencia Nacional contra el Crimen, ahora tenía un mapa detallado. No una teoría, no un rumor, sino una línea de tiempo, un patrón de desplazamientos y coordinación, y con eso, dos nombres que ya no podían ignorar. CM Banks no se limitó al transporte de drogas. Ella construyó capas de protección. Durante la pandemia, cuando los viajes internacionales se detuvieron, encontró una escapatoria, no solo para sí misma, sino para los demás. Más tarde, los investigadores descubrieron un esquema paralelo: la venta de documentos médicos falsificados para viajes durante COVID-19, resultados de pruebas forjadas, registros de vacunación alterados, prueba de exención de las restricciones, todos adaptados para eludir las barreras de salud. A primera vista, parecía solo oportunismo, otro fraude en tiempos de caos. Pero cuando se analizó junto con sus frecuentes viajes a Ámsterdam y España, obtuvo otro significado, una ventaja operativa. Ella no necesitaba los documentos falsos para el dinero. Necesitaba que se movieran sin llamar la atención. Un pico en el papel, pero en la práctica una herramienta, otra capa de disfraz, otra forma de circular mientras el mundo estaba quieto. No hay evidencia de que el esquema de fraude transportara drogas directamente, pero lo transportara. Y en una operación basada en el tiempo y el silencio, eso fue suficiente. El fraude no derrotó la red, sino que agregó peso a la acusación. Y lo dejó en claro: los bancos no solo traficaron, ella creó distracciones. Volando al corazón de la investigación, cuando se incautó el segundo camión, Eddie Burton había desaparecido del radar durante mucho tiempo. Realmente no desapareció, solo se había movido como lo había hecho antes. Permaneció fuera del Reino Unido, fuera de su alcance, fuera de la vista, pero no fuera de memoria. La NSA comenzó a ensamblar un expediente: horarios de envío, análisis móvil, registros de viajes de Banks. Cada detalle apuntaba a Burton no como un simple artista, sino como el cerebro detrás de las cortinas. Las pruebas se acumularon, pero faltaba un elemento crucial: tenerlo en el suelo británico. Hasta mediados de 2023, el caso ya era lo suficientemente sólido como para desencadenar una operación internacional. Burton se convirtió en el objetivo de una casa multiorganizacional, dirigida por el Centro de Delitos Conjuntos de la NSA, en asociación con las autoridades holandesas y españolas. No sabían dónde aparecería a continuación, pero había una suposición fundamentada. Había sido visto allí antes. Los bancos habían volado una y otra vez. La isla le ofreció distancia, sol y un flujo constante de anonimato. En agosto de 2023, la policía española actuó. La inteligencia lo ubicó en el club nocturno de Pacha, no en escape, no escondido, en una noche de fiesta. No esperaron. Dentro del área VIP, entre luces estroboscópicas y latidos electrónicos, los agentes hicieron el arresto. Sin persecución, sin resistencia. Usó un nombre falso. La identidad no golpeó sino las huellas digitales. Sí, ya no es solo un nombre en los archivos. Ahora era una correspondencia exacta. En semanas han comenzado los procedimientos de extradición. Burton había construido una red de fronteras, convencido de que la distancia lo hacía intocable. Pero la distancia solo pospuso lo inevitable. Las autoridades españolas, como mantuvo suficiente tiempo para que se apruebe el papeleo. La extradición pasó por Alemania y finalmente fue implementado por la Unidad Nacional de Extradición del Reino Unido. En marzo de 2024, Burton fue llevado de regreso a Gran Bretaña bajo escolta. La transferencia no fue una mera formalidad legal, fue el movimiento final de un caso que tardó casi 2 años en construirse. Cuando aterrizó, la acusación ya tenía todo: 2 convulsiones, 307 drogas combinadas de clase A y B, mensajes coordinados entre Burton y Banks, registros de vuelo, teléfonos celulares desechables, pagos y pruebas forenses que los conectaron con drogas antes de ingresar al Reino Unido. No entró en silencio, pero tampoco luchó. No había razón. Un imperio erigido en silencio, alimentado por la precisión de aquellos que dominan cada detalle. Diane Banks, a los 25 años, recibió 17 años de prisión, una sentencia que se hace eco del peso de un sistema
sistema que no tolera la escala de sus operaciones. Pero después de todo, ¿qué pensar sobre este veredicto? ¿Excesivo para los jóvenes que, después de todo, nunca ejercieron un arma? ¿Demasiado suave para aquellos que orquestaron el tráfico en cientos de libras de sustancias que destruyen vidas? ¿O esta justicia esta vez golpeó la mano? La respuesta no es simple, por eso queremos escucharlo. Deje su opinión en los comentarios. Cada perspectiva cuenta. Y si casos como este, que revelan los engranajes del crimen organizado en el Reino Unido, le interesan, asegúrese de registrar y activar notificaciones, porque la verdad es que detrás de cada oración siempre hay otra historia esperando ser contada, y estamos aquí para revelarlo.